Creo que los que tenían que hacer el link estaban en otra dimensión, pero bueno, ya estamos aquí y ánimo, estamos en la tercera clase y última. Y bueno, paciencia para terminar este breve curso del credo. Hoy nos toca hablar sobre creo en el Espíritu Santo. Empecemos, ¿no, hermana? A ver, méteme aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Para ello vamos a compartir pantalla y con una oración, como siempre tenemos que iniciar todo lo que hacemos. Damos por inicio esta tercera y última clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor Jesús, te damos gracias porque nos has reunido en este momento en tu nombre. Gracias porque tú no te dejas ganar en generosidad. Gracias porque nos has dado el don de la fe. Gracias por la Iglesia, gracias por la Virgen. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo y mi bendición para todos los que han seguido este curso. Hoy acabamos con la tercera parte del credo y vamos a explicar cada una de las frases de esta tercera parte del credo. Como lo hemos hecho en las anteriores clases, todo lo que diga lo voy a fundamentar en la Biblia. Tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Un católico tiene que leer la Biblia, siempre bajo la guía de la Iglesia, no solito, porque si no terminas más mareado que cuy en tómbola. Necesitamos de la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos creo en el Espíritu Santo, viene la pregunta, ¿qué implica decir creo en el Espíritu Santo? Confesar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y el Hijo. Nosotros creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y el Hijo. Hay un solo Dios vivo y verdadero, tres personas divinas. Cuando decimos creo en el Espíritu Santo, estamos confesando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no es la buena vibra. Ese lenguaje no lo debería usar un católico. Eso de buena vibra o mala vibra, eso no es lenguaje católico. ¿Quieres buena vibra? Mete tu dedo en el enchufe y vas a tener una buena vibra. El Espíritu Santo no es la buena vibra. El Espíritu Santo es una persona divina. Es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la fuente y el origen de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo y el Padre expira el Espíritu Santo. El Hijo es el Verbo, la palabra. El Verbo, la palabra eterna del Padre. El Espíritu Santo es el amor, el que une
al Padre y al Hijo en un amor infinito. Decía San Juan Pablo II que el Espíritu Santo es la persona amor, la persona don. Por lo tanto, aquí tenemos en esta tablita algunas enseñanzas importantes sobre Dios uno y trino. El Padre es la fuente y el origen de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. El Padre expira, sopla el Espíritu Santo desde toda la eternidad. El Hijo es el verbo, la palabra. El Espíritu Santo, el amor que une al Padre y al Hijo. El don que hace posible la comunión entre el Padre y el Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero. Qué importante es tratar al Espíritu Santo. Había un niño de unos 9 años que era monaguillo y que se distraía mucho en la misa y en vez de pasarle vino al padrecito le pasaba agua. Y en vez de pasarle el agua le pasaba el vino. Y el papá de este monaguillo se dio cuenta y un día lo llamó y le dijo: Carol, no estás siendo un buen monaguillo porque no invocas al Espíritu Santo. Y este señor le regaló a su hijo una estampa para que invocara al Espíritu Santo. Y este niño comenzó a rezarle al Espíritu Santo, fue creciendo, descubrió su vocación sacerdotal, fue ordenado sacerdote en plena Segunda Guerra Mundial, luego fue ordenado obispo y luego papa. Estoy hablando de San Juan Pablo II. El Espíritu Santo hizo maravillas en Caro Botila y el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en tu vida. Ábrete a la acción vivificante del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir sobre el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios 2, 10 al 11. Dice este texto que el Espíritu lo sondea todo, sondea lo íntimo de Dios, porque el Espíritu Santo puede sondear lo íntimo de Dios, dado que es el mismo Dios. El Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Mateo 28, 19. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la concepción virginal de Jesús. María concibe por obra y gracia el Espíritu Santo. Mateo 1:20, Lucas 1:35. El Espíritu Santo unge a Jesús. Jesús es el Cristo, el ungido. Mateo 3, 16 al 17, Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en nombre del Hijo. Juan 14, 26. El Espíritu Santo unge a la iglesia. La iglesia es una comunidad ungida. Hechos 2 es el pasaje de Pentecostés. El Espíritu Santo hace posible la vida en Cristo. Primera de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. El Espíritu Santo trae dones y frutos en la vida cristiana. El Espíritu Santo trae dones que son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y el Espíritu Santo trae frutos. Si tú te abres a la acción vivificante del Espíritu Santo, en ti van a estar los 12 frutos. Gálatas 5, 22 al 23. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Son los 12 frutos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hay que abrirse a la acción vivificante del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. El Espíritu Santo es Dios
El Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo hace posible la concepción virginal de Jesús. El Espíritu Santo unge a Jesús. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en nombre del Hijo. El Espíritu Santo unge a la Iglesia. El Espíritu Santo hace posible la vida en Cristo. El Espíritu Santo trae dones y frutos en la vida cristiana. Hay 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y hay 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Tenemos que invocar al Espíritu Santo, pero hay que invocarlo bien, no como esa niñita que siempre invocaba al Espíritu Santo antes de sus exámenes y decía: Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, que no me encuentren copiando. No se invoca al Espíritu Santo para hacer cosas malas. Sería algo diabólico. Se invoca al Espíritu Santo para que imitemos a Jesús, para que reflejemos a Jesús, para que seamos otros Cristos. El Espíritu Santo tiene varios nombres. Espíritu Santo, Mateo 28:19. Paráclito, es decir, consolador, Juan 14:26. Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Espíritu de Cristo, Romanos 8:11. Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. Espíritu de Dios, Romanos 8:9. Espíritu de gloria, 1 Pedro 4:14. El Espíritu Santo recibe varios nombres, todos ellos bíblicos. Espíritu Santo, Mateo 28:19. Paráclito, Juan 14:26. Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Espíritu de Cristo, Romanos 8:11. Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. Espíritu de Dios, Romanos 8:9. Espíritu de gloria, 1 Pedro 4:14. Son diferentes nombres que recibe el Espíritu Santo. Paráclito es consolador. Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo hace posible que todas las promesas que están en el Antiguo Testamento se cumplan en Cristo Jesús. Jesús es el Cristo, el ungido. Espíritu de adopción, porque el Espíritu Santo te hace hijo de Dios en Cristo Jesús. Es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Señor, porque es el don que Cristo resucitado trae a la iglesia. Es el Espíritu de Dios, como hemos visto en 1 Corintios 2:10-11, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sondea a Dios porque es Dios. Y Espíritu de gloria, 1 Pedro 4:14. Si tú te abres a la acción vivificante del Espíritu Santo, vives en gracia y la gracia en el cielo se transforma en gloria. Queridos hermanos, hay que invocar todos los días al Espíritu Santo. Déjate ungir por el Espíritu Santo. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo a ti? ¿Cómo viene el Espíritu Santo a ti? No viene por el metropolitano, viene por la oración, viene por los sacramentos, viene por la escucha atenta a la palabra de Dios. Y también viene por donde le da la gana, porque el Espíritu Santo siempre te sorprende. Vamos ahora con la segunda frase: la Santa Iglesia Católica. Decimos que creemos en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué implica decir creo en la Santa Iglesia Católica? Confesamos que la Iglesia viene de Cristo. La Iglesia viene de Cristo. Por eso la Iglesia es indestructible. Ni 1 millón de bombas atómicas van a destruir la Iglesia Católica, porque viene de Cristo. Si la Iglesia dependiera de nosotros, hace tiempo que hubiera desaparecido.
La iglesia viene de Cristo. Nosotros somos católicos por gracia de Dios y debemos darle gracias a Jesús por la fe católica. Nosotros no somos más que nadie, somos pecadores que amamos a Jesucristo y que sabemos que formamos parte de la única iglesia que fundó Cristo, donde están todos los medios para ser santos, pero al mismo tiempo sabemos que el Señor a nosotros nos va a exigir más que a los demás. Y de hecho nos exige más que a los demás. Y en el juicio particular, nosotros vamos a ser juzgados con más exigencia, porque en la Iglesia Católica están todos los medios, no solamente para irnos al cielo, sino para ser santos. ¿Qué debemos saber sobre la Iglesia? Las notas de la Iglesia, la misión de la Iglesia y los miembros de la Iglesia. 3 puntos. ¿Qué debemos saber sobre la Iglesia? Las notas de la Iglesia, la misión de la Iglesia y los miembros de la Iglesia. Las notas de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una. Hay una sola iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Efesios 4:4, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hay una sola iglesia. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. La iglesia es santa por Jesucristo, que es la cabeza. Efesios 5, 25 al 26. Cristo santificó a su esposa, la iglesia. Cristo ha santificado y santifica a su iglesia. La iglesia es santa por Cristo. La iglesia tiene los medios para que seamos santos. Todos los medios para ser santos están en la Iglesia Católica. En la iglesia están los sacramentos. En la iglesia está la explicación correcta de la palabra de Dios. En la iglesia tenemos la intercesión de la Virgen, San José, los santos. En la iglesia tenemos todos los medios para ser santos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Sean santos. Esta es la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y en la iglesia, repito, están todos los medios para ser santos. Y quiero aclarar que ser santo no significa hacer cosas raras. Ser santo no significa ser un marciano. Los santos son aquellos que amaron a Cristo con locura y que todos los días se esforzaron acogiendo la gracia de Dios por imitar a Cristo en las cosas pequeñas, en lo ordinario. Ahí está la santidad. Si nosotros ponemos mucho amor a Dios y al prójimo en las cosas pequeñas de cada día, estamos en el camino de la santidad. Una vez un santo sacerdote se fue a cortar el pelo y el peluquero le decía al sacerdote: padrecito, en mi pueblo había una señora que le decían la santa. Y el sacerdote le dice: ¿y por qué le decían la santa? Y este peluquero le indica: porque iba al monte y comía hierba. Y este sacerdote le dice al peluquero: no deberían haberla llamado la santa, sino la cabra. ¿Qué es eso de comer hierba? Eso es algo raro. Hermanos, los santos no han sido personas raras, han sido personas normales, como tú y como yo, pero que se tomaron en serio el llamado a la santidad. La iglesia es católica. Católicos significa universal. ¿Qué significa católicos universal? La iglesia
es universal. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Vayan por todo el mundo. La iglesia se abre a todo el mundo. La iglesia quiere que todos los hombres, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todas las religiones, reconozcan a Cristo como Salvador. La iglesia es católica, no es una secta. La iglesia tiene la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad está en la iglesia, por eso también la iglesia es católica, porque está toda la verdad salvífica. Y la iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque la iglesia empezó con los apóstoles, porque la iglesia es gobernada por los sucesores de los apóstoles, los obispos, siendo el sucesor de Pedro el Papa, y porque nosotros creemos, celebramos y vivimos lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Repito, la iglesia es apostólica, uno, porque empezó con los 12 apóstoles. Dos, porque está gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siendo el sucesor de Pedro el Papa Francisco. Y porque nosotros creemos, celebramos y vivimos lo que creyeron, celebraron y vivieron los apóstoles. ¿En quién creían los apóstoles? En Cristo, como tú y como yo. ¿Qué celebraban los apóstoles? Los sacramentos, como tú y como yo. ¿Cómo vivían los apóstoles? Vivían en Cristo Jesús, como estoy seguro están viviendo ustedes. Se están esforzando por vivir en Cristo Jesús. Marcos 3:13, Jesús llamó a los que quiso, y tenemos la lista de los apóstoles. Lucas 10:16, a quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. A quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Son palabras de Jesús dichas a sus apóstoles. Hay que hacerle caso a lo que nos dicen los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Efesios 2:20, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles, dice Efesios 2:20. Por lo tanto, todo lo que decimos de la iglesia está en la Biblia. Como les he dicho al inicio, todo lo que nosotros decimos en el credo está en la Sagrada Escritura. Por eso es importante fundamentar nuestra fe desde la Sagrada Escritura. La iglesia es una, Mateo 16:18, Efesios 4:4. La iglesia es santa, Efesios 5:25-26, Primera de Tesalonicenses 4:3. La iglesia es católica, Marcos 16:15, Juan 16:13. ¿Por qué pongo Juan 16:13? Porque Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los llevará a la verdad completa. En la iglesia está la verdad completa, por eso también es católica, porque está toda la verdad. Toda la verdad está en la iglesia católica. La iglesia es apostólica, Marcos 3:13, Lucas 10:16, Efesios 2:20. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia no está para hablar de fútbol, la iglesia no está para hablar de música, la iglesia no está para hablar de comida, la iglesia no está para hablar de modas, la iglesia está para evangelizar. La misión de la iglesia es la evangelización. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Primera de Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Si tú no evangelizas, el mal gana terreno. En el fútbol se dice, gol que no haces, gol que te hacen. Tenemos que evangelizar, cada uno en su sitio. El taxista con su trabajo de taxista, el médico con su trabajo de médico, la enfermera con su trabajo de enfermera, la profesora con su trabajo de profesora. Cada uno en su sitio. Cada uno tiene que evangelizar. ¿Cómo evangeliza la iglesia? Cumpliendo su misión sacerdotal, su misión profética y su misión regia. Misión sacerdotal porque participamos de Cristo sacerdote. Misión profética porque participamos de la misión de Cristo profeta.
Y la misión regia, porque participamos de la misión de Cristo Rey. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y tú también, desde el día en que recibiste el bautismo, eres sacerdote, profeta y rey. Hay una misión sacerdotal, la celebración de los sacramentos. La iglesia evangeliza cuando celebra los sacramentos. Hay una misión profética. La iglesia evangeliza cuando se proclama la palabra de Dios y se explica la palabra de Dios. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Hay que hablar de Dios a los demás. No te quedes callado. Habla de Dios a los demás. Y la iglesia evangeliza cuando realiza las obras de misericordia, que es la misión regia. En la iglesia el poder está en el servicio. Cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, estamos evangelizando. Y fíjense, hay 14 obras de misericordia. Por lo tanto, la evangelización tiene que ver con la celebración de los sacramentos, la proclamación de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios y la práctica de las obras de misericordia. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, tú participas en la celebración de los sacramentos. Ciertamente que hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio ministerial, que lo tengo yo por haber recibido el sacramento del orden, y ustedes laicos tienen el sacerdocio común. La iglesia evangeliza cuando proclama la palabra de Dios, cuando dice la verdad. No hay que tener miedo de decir la verdad. Por eso, no a las ideologías. Las ideologías son mentirosas. Todas las ideologías son mentirosas, ya sea de derecha o de izquierda. Todas las ideologías van en contra de la palabra de Dios. Por eso hay que tener la valentía de decir no al comunismo, no al capitalismo salvaje, no a la ideología de género, no al relativismo, no al hedonismo, etcétera, etcétera. Hay que tener la valentía de decir eso y al mismo tiempo de proclamar la palabra de Dios sin ningún tipo de miedo. San Juan Pablo II decía que cuando el cristiano se acobarda en decir la verdad, el enemigo de la iglesia se envalentona. Tenemos que ser valientes, proclamar la palabra de Dios sin insultar, sin humillar, sin aplastar, pero decir las cosas claras. Y cuando vemos comportamientos inmorales, hay que decirlo, porque hay que formar la conciencia de las personas, siempre desde la palabra de Dios. Y nosotros evangelizamos con las obras de misericordia, que es lo más contundente, la práctica de la misericordia. Todos quieren misericordia. Yo soy profesor universitario y siempre los alumnos preguntan: padrecito, ¿cómo va a ser el examen? Sea misericordioso. A veces he sido sanguinario, lo reconozco. Después me he ido a confesar. Todos queremos misericordia. Hay que practicar las obras de misericordia y así estamos evangelizando. Los miembros de la iglesia son todos los bautizados, pero hay diferentes vocaciones. Los ministros sagrados, los que han recibido el sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. Los consagrados, aquellos que hacen votos de consagración, por ejemplo, los religiosos, los miembros de institutos seculares, los miembros de sociedades de vida apostólica y otras formas de consagración. También están las vírgenes consagradas, por ejemplo. Y los laicos, que son la mayoría. Los laicos son aquellos que están bautizados, pero que no son ni ministros sagrados ni consagrados. Son la gran mayoría. Tenemos en la iglesia ministros sagrados, aquellos que han recibido el sacramento del orden, los obispos, que son los que hacen de cabeza en las iglesias particulares o diócesis, los presbíteros o sacerdotes o padrecitos o curitas, como este pecador, y los diáconos, que tienen el tercer grado del sacramento del orden. Los diáconos no pueden presidir la celebración eucarística, no consagran, no confiesan,
no administran la unción de los enfermos, pero sí pueden bautizar, pueden predicar en la misa y pueden bendecir matrimonios y bendecir objetos. Los consagrados son aquellos que hacen votos de consagración y hay diferentes formas de vida consagrada. Por ejemplo, la vida religiosa puede ser contemplativa o activa. Tenemos los institutos de vidas también apostólica con una consagración. Los institutos seculares se hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, reconocidos esos votos por la Iglesia. Y los laicos son aquellos que no son ni ministros sagrados ni consagrados. Pero, ¿qué es lo propio de los ministros sagrados? Representar a Cristo. En el caso de los obispos y presbíteros, actúan in persona Christi. Cuando un sacerdote celebra un sacramento, actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, sea quien sea. Por eso, no se busca al Padrecito, se busca a Cristo. Hay que buscar siempre a Cristo. El sacerdote representa a Cristo. Pero nosotros no seguimos a ningún curita, seguimos a Cristo. Los consagrados, lo propio de ellos es dar testimonio del reino de Dios. A través de la obediencia, la pobreza y la castidad, dan testimonio del reino de Dios, con su vida pobre, obediente y casta. En la vida de San Francisco de Sales se cuenta que un día le dice a un hermano de su comunidad: vamos a predicar. Y salieron del convento, caminaron por el pueblo, dieron una vuelta a la plaza y volvieron al convento, pero San Francisco de Asís no dijo nada, ni una palabra, ni pío. Y cuando llegaron al convento, el compañero de Francisco de Asís le dice: hermano Francisco, usted dijo que íbamos a predicar, pero no hemos hablado nada. Y San Francisco de Asís le indicó: hermano, hemos salido por las calles y la gente nos ha visto sencillos y pobres. Ya hemos predicado. Los consagrados están llamados a dar testimonio del reino de Dios con esos votos de obediencia, pobreza y castidad. Que por cierto, todos tenemos que vivir, pero los consagrados lo realizan de una forma peculiar. La pobreza no teniendo nada propio, la obediencia siendo obedientes a su superior propio, de su comunidad, de su instituto, de su congregación, y la castidad a través del celibato, es decir, no casándose por amor al reino de Dios. Los laicos tienen como característica santificar el mundo desde dentro. Los laicos tienen que ser sal de la tierra, luz del mundo, levadura en la masa y granito de mostaza. Hasta rima. ¿Qué es lo propio de un laico? Ser sal de la tierra, luz del mundo, levadura en la masa y granito de mostaza. Los laicos tienen que santificar el mundo. Ustedes, que son la mayoría, tienen que santificar el mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de las modas. El mundo necesita ser evangelizado. Y para eso están los laicos. Lo propio de los laicos es santificar el mundo, es decir, santificar el matrimonio, santificar la familia, santificar la educación, santificar la cultura, etcétera, etcétera. Fíjense lo que está pasando en el Perú con la política. ¡Qué desgracia lo que ocurre en el Perú con la política! ¿Cuántos católicos, entre comillas, son autoridades, están en el mundo de la política, pero no se están comportando como verdaderos católicos, sino como Alibaba y los 40 ladrones? Están saqueando el país. ¡Una desgracia! Necesitamos que los laicos asuman su compromiso. Y su compromiso es santificar el mundo. Ahí donde estén, tienen que ser sal de la tierra, luz del mundo, levadura de la masa y granito de mostaza. Fíjense cuántos católicos, entre comillas, hay en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que se transmite? Programas basura. Porque los laicos que están ahí
no están viviendo coherentemente su fe, no están mostrando su fe. Son católicos de nombre. Por eso qué importante es despertar a ese gigante dormido que son los laicos. La iglesia está formada por los ministros sagrados, por los consagrados y los laicos. Y todos tienen la misma dignidad, todos son hijos de Dios. Cuando alguien me pregunta, padre, esa persona que tiene ese hábito, ¿de qué congregación es? Yo en broma digo, es un orni. ¿Qué ha dicho padre? Sí, es un orni, objeto religioso no identificado. Hay tantas congregaciones, tantas comunidades. Qué bonita que es la iglesia. Fíjense las riquezas que el Espíritu Santo suscita en la iglesia. Ministros sagrados, consagrados, diversas congregaciones han hecho muchísimo bien a la iglesia y siguen haciendo mucho bien a la iglesia de la humanidad. Todas ellas vienen del Espíritu Santo. Y por supuesto los laicos. Ustedes son muy importantes. Por eso, asumir su misión. Lo propio de un laico no es estar metido todo el día en una sacristía. Lo propio de un laico no es estar metido todo el día en una parroquia. Lo propio de un laico es santificar el mundo, evangelizar el matrimonio, evangelizar la familia, evangelizar la sociedad. Tres, la comunión de los santos. ¿Qué implica decir creo en la comunión de los santos? Estamos afirmando que hay una comunión entre todos los miembros de la iglesia, el cielo, el purgatorio y la tierra. La iglesia tiene tres estados. El cielo, iglesia triunfante. El purgatorio, iglesia que se purifica. Y la tierra, iglesia militante o iglesia peregrina. Hay una sola iglesia en tres estados. Y hay una comunión entre todos los miembros de la iglesia, entre todos los estados de la iglesia. Los santos, los que están en el cielo, interceden por nosotros y por las almas del purgatorio. Están intercediendo ante Cristo. Las almas del purgatorio están recibiendo nuestras oraciones y tras la debida purificación se van al cielo. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, estamos caminando. Somos una comunidad ungida por el Espíritu Santo que camina a la patria celestial. Por lo tanto, cuando decimos creo en la comunión de los santos, estamos hablando de una comunión entre el cielo, el purgatorio y la tierra, es decir, hablamos de los tres estados de la iglesia. La iglesia celestial, los santos. La iglesia que se purifica, las almas del purgatorio. Escuchen bien, purgatorio, no he dicho purgatorio. ¿A dónde se van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio. Mentira, las pulgas cuando se mueren ahí quedan, no tienen alma inmortal. El ser humano sí tiene alma inmortal. Y la iglesia peregrina, los bautizados que caminamos en este mundo. Hay una comunión entre la iglesia celestial, la iglesia que se purifica y la iglesia peregrina. Esa comunión se llama comunión de los santos. Los santos ven a Dios, interceden por nosotros ante Jesucristo. Primera de Juan 3:2. En el cielo se ve a Dios. Se le ve tal cual es, dice Primera de Juan 3:2. Apocalipsis 5:8. Los santos elevan sus oraciones por nosotros. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 7:9. Hay una multitud en el cielo que ha seguido al Cordero. En el cielo hay una multitud de santos. Por lo tanto, queridos hermanos, en la Biblia se nos habla de aquellos que están ya en el cielo, que están intercediendo por nosotros ante Cristo. La iglesia que se purifica, el purgatorio. Padrecito, ¿qué es el purgatorio? Vamos a explicar esto. Cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. Si el alma está totalmente limpia, se va al cielo.
Si el alma está parcialmente limpia, se va al purgatorio. En el purgatorio recibe la purificación de vida y luego pasa al cielo. Si el alma está totalmente sucia por el pecado mortal y la persona rechazó la infinita misericordia de Dios, esa alma que está totalmente sucia por el pecado, y dado que la persona no se arrepintió, no quiso pedir perdón a Dios, estamos hablando que esa alma se va al infierno, a la condenación eterna, y como decía San Juan Pablo II, es una autocondenación, porque esa persona no quiso arrepentirse. Entonces, el purgatorio es un estado transitorio de purificación. Las almas que están en el purgatorio reciben la debida purificación, son purificadas en el amor de Dios, expían los pecados que no pudieron expiar en vida y luego de recibir la debida purificación se van al cielo. En segunda de Macabeos 12:38 siguiente se habla de la oración por los difuntos. En primera de Corintios 3:10 al 15 se habla de que aquellos que no llevaron una vida santa, pero vivieron con Cristo, van a necesitar pasar por una purificación antes de llegar al cielo. Y en segunda de Timoteo 1:18, San Pablo reza por Onesíforo, que ya había partido, ya había muerto, con lo cual estamos hablando de la oración por un difunto. Si se reza por los difuntos es porque creemos que hay purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe que tiene fundamentos bíblicos. Y la idea central es la siguiente: para llegar al cielo hay que estar totalmente limpios. ¿Qué pasa con una persona que es buena, pero su alma no está totalmente limpia? Si esa persona muere, necesita pasar por una purificación. Esa purificación se llama purgatorio. Y nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones, sobre todo con la Santa Misa. Por lo tanto, la existencia del purgatorio es bíblica. Hay fundamentos bíblicos para hablar del purgatorio. La oración por los difuntos, según de Macabeos 12:38, la purificación necesaria para entrar al cielo, primera de Corintios 3:10 al 15, y también un testimonio de la oración por un difunto llamado Onesíforo, que está en segunda de Timoteo 1:18. La iglesia peregrina somos nosotros, iglesia militante. Nosotros estamos aquí caminando, caminamos con Cristo. Jesús es el buen pastor que nos guía. Nosotros somos iglesia peregrina. Nosotros acudimos a los santos, ellos nos ayudan, son intercesores ante Cristo, siendo la primera la Virgen, luego San José, y luego ya el santo que tú quieras. Y nosotros tenemos que ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones. Tenemos que rezar siempre por nuestros difuntos. Y estamos practicando una obra de misericordia, la oración por nuestros seres queridos que han partido. Y la mejor oración por los difuntos es la Santa Misa. Y luego de la Santa Misa, el Rosario. 4. El perdón de los pecados. Nosotros creemos en el perdón de los pecados. ¿Qué implica decir creo en el perdón de los pecados? Creemos que Dios es quien perdona los pecados. El único que perdona los pecados es Dios, porque Dios es infinitamente misericordioso. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, estamos diciendo que creemos que el atributo más excelente de Dios es la misericordia. Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. San Juan Pablo II escribió una encíclica, Dives in Misericordia, rico de misericordia. Y San Juan Pablo II es el que instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Tenemos que darle gracias siempre a Dios porque Él no se deja ganar en generosidad y en misericordia. Por lo tanto, sería el colmo que uno pierda el cielo. Sí. Dios es infinitamente misericordioso. Y por más que hayas cometido el peor pecado, si te arrepientes, Dios te perdona. Por eso el diablo, que es astuto, mete la desesperación. Y la desesperación es un pecado contra el Espíritu Santo.
Queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar siempre en la infinita misericordia de Dios. Y cuando hablamos del perdón de los pecados, estamos hablando del bautismo, la confesión y la unción de los enfermos si es que el enfermo no pudo confesarse. Para hablar del perdón de los pecados, hablamos del bautismo. Cuando recibimos el bautismo, se nos perdona en cuanto que se borra el pecado original. Aparte, el bautismo nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Cuando uno recibe el bautismo, uno es purificado. El bautismo borra el pecado original. Todos nacemos con el pecado original. La única excepción, María Santísima. El bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Y lo primero es la purificación, nos borra el pecado original. Por eso hay que bautizar pronto a los niños. No hay que esperar que a los niños les salgan canas para llevarlos a la pila bautismal. Pronto hay que bautizar a los niños. Y deja de lado esas excusas que en realidad no se sostienen. Padrecito, es que estoy buscando un buen padrino. ¿A qué le llamas buen padrino? Aquel que tiene el bolsillo gordo, la billetera gorda. Un buen padrino es alguien que sea referente de vida cristiana para el niño. Ese es un buen padrino, no el que tiene plata. No es un buen padrino tampoco tu compadre con el que tomas todos los fines de semana. ¿Qué ejemplo le va a dar al niño si tu compadre es borracho? No pongamos excusas. Hay que llevar pronto a los niños a la pila bautismal. Padrecito, no tengo plata. Si no tienes plata, habla con el párroco. Tiene la obligación de administrar los sacramentos. El sacerdote tiene la obligación de administrar los sacramentos. Y si un sacerdote pide plata cuando la persona es pobre, comete un pecado grave que se llama simonía. Repito, un sacerdote que pide plata a una persona pobre y condiciona el sacramento por la plata, comete un pecado que se llama simonía. Otra cosa es cuando la gente tiene plata y no quiere colaborar con la iglesia, porque hay gente que dice, padrecito, no tengo plata para el bautismo, no te preocupes, quedamos tal día, tal hora. Se bautiza al niño y luego te das cuenta que han contratado al grupo 5 para celebrar la fiesta, han contratado un mariachi, han comprado 100 cajas de cerveza, para eso sí hay plata. Pero para ayudar con la iglesia y sus necesidades, no hay plata. Por lo tanto, a preocuparse de que pronto los niños reciban el bautismo. Tenemos la confesión. Cuando recibimos la confesión, se nos perdonan los pecados personales. Y cuando hemos cometido pecados mortales, tenemos la obligación de confesarnos, porque no se puede recibir la Eucaristía en pecado mortal. Hay que confesarse, hay que recibir la Eucaristía en gracia de Dios. Tenemos que recibir la Eucaristía en gracia de Dios. Y por eso es importante la confesión. Y como yo les he dicho a mis feligreses, tu confesión tiene que tener las 3 Cs, C al cubo. Clara, concreta y completa. No tengas miedo a acercarte al sacerdote. El sacerdote no te va a pegar, no te va a dar una paliza, te va a escuchar, te va a aconsejar y te va a absolver. Y esfuérzate en preparar tu confesión con un buen examen de conciencia. Haz un buen examen de conciencia. No se olviden que las condiciones para una buena confesión son examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Y tu confesión de boca tiene que ser clara, concreta y completa. C al cubo, clara, que se te entienda. Concreta, no te extiendas, anda al grano. Di las cosas concretas. Si son pecados mortales, hay que decir el número de veces que uno ha caído. Y completa, no te calles ningún pecado grave, porque si te callas un pecado grave, tu confesión no vale. Y tenemos la unción de los enfermos. Si el enfermo no pudo confesarse, lo ideal sería que se confiese antes de recibir la unción. El sacramento, la unción de los enfermos, perdona los pecados. El enfermo esté consciente y se confiese. Por eso también hay que hacer un apostolado sobre el sacramento de la unción de los enfermos.
Mucha gente está esperando que su enfermo comience a agonizar para llamar al sacerdote. Y a veces el sacerdote no llega porque somos pocos sacerdotes. Y están esperando que el enfermo agonice porque dice, no llamamos al padrecito porque nuestro enfermito se va a asustar. Sin embargo, ya trajeron al abogado para que haga el testamento. Han traído al abogado para hacer el testamento. Ahí sí, no se va a asustar. Y no quieren llamar al padrecito. Por si acaso, el sacerdote no es como un puntillero. Hay gente que dice, no llamamos al padrecito porque le da la unción y ¡plin! Manda a mi enfermito al más allá. A veces, efectivamente, uno da la unción de los enfermos y el enfermito se muere, está esperando al sacerdote. Otras veces se recupera. Nosotros tenemos que ver el sacramento de la unción de los enfermos como un encuentro entre Cristo médico y el enfermo. Así tiene que percibirse el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos ahora a ver en esta tablita algunos textos bíblicos sobre estos sacramentos. El bautismo, Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3:5-7, es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, nacemos del agua y del Espíritu. Romanos 6 nos habla del bautismo. El bautismo hace que yo muera con Cristo, sea sepultado con Cristo, resucite con Cristo para tener vida nueva. La confesión, Juan 20, 22, 23. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, 22-23. La unción de los enfermos, Santiago 5, 14-15. Dice Santiago 5, 14-15, ¿hay alguien que esté enfermo? Que llamen a los presbíteros y que unjan al enfermo con el óleo santo. Yo siempre tengo en mi bolsillo la unción de los enfermos. Porque a veces cuando estoy por la calle, me ha pasado que me he encontrado con gente accidentada. E inmediatamente me acerco y le doy la absolución y la unción de los enfermos. O a veces estoy visitando casas y me llaman, urgente, padre, vaya a la mesón de Santé. Entonces ya tengo en el bolsillo la unción de los enfermos. Pero no hay que esperar el último minuto. Por favor, no esperen el último minuto. No esperen que el paciente esté agonizando. Ya les he dicho, el padrecito no va a generar miedo al paciente, al contrario. El padrecito representa a Cristo y no es un puntillero. ¿Han visto la corrida de toros? Llega el puntillero, ¡plin! Manda al toro al más allá. 5. La resurrección de la carne. Nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne. ¿Qué significa creo en la resurrección de la carne? Creemos que vamos a resucitar. La muerte trae la separación entre el cuerpo y el alma. Cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corrompe, el alma pervive porque el alma es inmortal, es espiritual. La resurrección es la reunión definitiva del cuerpo con el alma, es la reconstitución de la persona, porque somos unidad de cuerpo y alma. Por lo tanto, ¿qué implica decir creo en la resurrección de la carne? Creemos que vamos a resucitar. La muerte trae la separación entre el cuerpo y el alma. La resurrección es la reunión definitiva del cuerpo con el alma. La reconstitución de la persona. Cuando viene la muerte hay una separación, el cuerpo se corrompe, hay que sepultar el cadáver o
también está permitida la cremación o incineración, pero los restos mortales hay que respetarlos, hay que respetar las cenizas. Las cenizas tienen que ir a un columbario. No es correcto echar las cenizas al mar, no es correcto tirar las cenizas a una maceta como abono. No es correcto hacer cristales con las cenizas, hay que respetar los restos mortales. Por eso la Iglesia permite la cremación siempre y cuando las cenizas vayan a los columbarios. Esto es importante. Aquí tenemos verdades sobre la resurrección. La resurrección de Cristo fundamenta nuestra resurrección. 1 Corintios 15:20. Resucitaremos en la parusía. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. ¿Habrá resurrección de gloria o de condenación? Juan 5:28 al 29. Resucitaremos con el mismo cuerpo, pero transformado. Filipenses 3:21. Todo bautizado tiene vida de resurrección. Colosenses 3:1. La Eucaristía es alimento de resurrección. Juan 6:54. Vamos a explicar brevemente cada una de estas verdades. La resurrección de Cristo fundamenta nuestra resurrección. En 1 Corintios 15:20, San Pablo dice que Cristo es primicia de nuestra resurrección. Cristo es el primero en resucitar, luego vamos a venir nosotros. Cristo ha vencido a la muerte. Resucitaremos en la parusía. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos van a resucitar. San Pablo dice que cuando Jesús venga gloriosamente, resucitaremos. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a resucitar? En la parusía. ¿Cuándo será la parusía? No me lo pregunte. No sabemos la fecha, como explicamos en la clase pasada. ¿Habrá resurrección de gloria o de condenación? Juan 5:28 al 29. Aquellos salvados, aquellos que acogieron la gracia de Dios, van a resucitar gloriosamente. En cambio, los que rechazaron la infinita misericordia de Dios van a resucitar con cuerpos de condenación. Resucitaremos con el mismo cuerpo, pero transformado. Filipenses 3:21. El referente es Cristo. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, por eso el sepulcro está vacío, pero transformado. Por eso los discípulos de Maús no lo reconocen. Lo mismo pasará con nosotros. Vamos a resucitar con nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Y esto es un misterio. Padre Carlos, ¿y si he sido gordito, voy a resucitar con un cuerpo gordito? No lo sé. Será tu mismo cuerpo, pero transformado. No sé si la resurrección hará contigo liposucción. Lo que sabemos es que va a ser tu mismo cuerpo, pero transformado. Ya no vas a volver a morir. Y es un cuerpo que ya será definitivo. Y nosotros esperamos la resurrección gloriosa. Todo bautizado tiene vida de resurrección. Hemos comenzado, en cierta manera, la vida de resurrección con el bautismo. Dice Colosenses 3:1, ya que habéis resucitado con Cristo, aspiren a los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Vida de resurrección. Juan 6:54. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es alimento de resurrección. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vamos ahora a la sexta frase, la sexta expresión, y la vida eterna.
Nosotros creemos en la vida eterna. Hemos sido creados para la vida eterna. ¿Qué implica decir creo en la vida eterna? Confesar que la muerte no es lo definitivo. Hemos sido creados para el cielo. Y se puede perder el cielo. Queridos hermanos, hemos sido creados para el cielo. Dice San Pablo que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. El cielo es un don de Dios. El Padre envía a su Hijo para que seamos salvos. El cielo es un don de Dios. Y el don se puede rechazar. Por eso se puede perder el cielo. Si usamos mal nuestra libertad, si convertimos nuestra libertad en libertinaje, perdemos el cielo. Porque comenzamos a vivir en pecado, no nos da la gana de arrepentirnos, rechazamos la infinita misericordia de Dios y perdemos nuestro fin último, que es la comunión eterna con Dios. Vamos a señalar algunas verdades sobre la muerte. La muerte es consecuencia del pecado, Romanos 6:23. La muerte alcanza a todos los hombres, Romanos 5:12. Cristo con su muerte y resurrección hace de la muerte el paso para la vida eterna. Juan 14:1-6. Si morimos con Cristo tenemos vida eterna. Filipenses 1:21. Si morimos rechazando a Cristo perdemos el cielo. Mateo 25:41-46. Primera de Corintios 6:9-10. Efesios 5:5. El día de nuestro bautismo hemos recibido la vida nueva. Romanos 6:4. Aquí tenemos algunas verdades importantes sobre la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Adán y Eva fueron creados por Dios en gracia, pero al desobedecer a Dios, al hacerle caso al diablo, ofenden a Dios y traen la muerte. Y la muerte alcanza a todos los hombres, dice Romanos 5:12. Pero Jesucristo con su muerte y con su resurrección le ha cambiado el sentido a la muerte. La muerte es ahora paso para la vida eterna. Juan 14:1-6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para el cielo. Gracias a su muerte y a su resurrección, las puertas del cielo están abiertas de par en par. Si morimos con Cristo, tenemos vida eterna. Filipenses 1:21. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Qué bonito texto, Filipenses 1:21. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si vivimos con Cristo y morimos con Cristo, tenemos vida eterna. Si morimos rechazando a Cristo, perdemos el cielo. Mateo 25:41-46, 1 Corintios 6:9-10, Efesios 5:5. Jesús nos habla también del infierno. De hecho, este domingo que viene vamos a escuchar la parábola de Lázaro y del rico Epulón. Nosotros hemos sido creados para el cielo, pero si yo rechazo la infinita misericordia de Dios viviendo en pecado y no me da la gana de arrepentirme, pierdo el cielo. Y no le echemos la culpa a Dios, porque se trata de una autocondenación del hombre. El día de nuestro bautismo hemos recibido la vida nueva. Todo bautizado tiene la vida nueva, tiene el boleto para irse al cielo. El día que fuiste bautizado, recibiste el boleto para irte al cielo. Y si rompes ese boleto con el pecado mortal, Jesús te ama tanto que cuando te confiesas te da otro boleto. Así es el Señor, es infinito en su misericordia. Nosotros hemos sido creados para el cielo. Por eso vamos a ver estas verdades sobre el cielo. Cristo nos ha abierto las puertas del cielo. Juan 14:1-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Va al cielo quien tiene un corazón limpio. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. En el cielo se ve a Dios, contemplamos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar en comunión eterna con Dios, con la Virgen, los santos, es decir, los bienaventurados. En el cielo se ve a Dios, 1 Corintios 13:12, 1 Juan 3:2. En el cielo estaremos en comunión con los bienaventurados. Muchos preguntan, Padrecito, ¿nos vamos a reconocer? Claro que sí. Nos vamos a reconocer, claro que sí. Por si acaso, cuando venga la muerte, no pierdes la memoria, porque el alma tiene memoria, inteligencia y voluntad. Son las facultades del alma. Y cuando venga la resurrección, con nuestros cuerpos gloriosos, porque aspiramos a la resurrección gloriosa, estaremos en comunión con Dios y con los bienaventurados. Apocalipsis 7:9. En el cielo hay un gozo indescriptible, 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Ni el ojo vio, ni el oído ha escuchado, ni la mente humana se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo es algo tan bonito que siempre nos vamos a quedar cortos. El cielo es la casa del Padre. El cielo es la comunión eterna con Cristo, Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:8. San Pablo dice en Filipenses 1:23, quiero partir para estar con Cristo, es decir, quiero morir para estar con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8, San Pablo dice, quiero salir de este cuerpo para vivir con el Señor. El cielo es estar con Cristo por toda la eternidad, vivir con Cristo por toda la eternidad. Fíjense cuántas verdades trae la Biblia sobre el cielo. Cristo nos ha abierto las puertas del cielo. Va al cielo quien tiene un corazón limpio. En el cielo se ve a Dios. En el cielo estaremos en comunión con los bienaventurados. En el cielo hay un gozo indescriptible. El cielo es la comunión eterna con Cristo. Se cuenta que una vez un borrachito se subió a un micro, a un chosicano, y había una niña ahí en el micro, y al verlo a este señor borrachito le dice, señor, por el camino que usted ha tomado se va a ir al infierno. Y el borrachito comenzó a gritarle al chofer, baja, baja, baja. Para irte al infierno no necesitas tomar ningún chosicano. Para irte al infierno lo que necesitas es rechazar la infinita misericordia de Dios, ser tonto, ser tonto. Los tontos se van al infierno, porque en la iglesia tenemos todos los medios para ir al cielo. Y las puertas del cielo están abiertas de par en par. Y tenemos la intercesión de la Virgen, San José, los santos, de nuestros hermanos en Cristo que nos ayudan. Yo uso esta imagen cuando hablo a los alumnos sobre el infierno. Las puertas del infierno están cerradas y el hombre tonto le mete un tacle a esa puerta como Bruce Lee y se mete. Queridos hermanos, en la iglesia tenemos todos los medios para ser santos, para irnos al cielo. En la iglesia tenemos los sacramentos, tenemos la explicación correcta de la palabra de Dios, tenemos la intercesión de la Virgen Santísima, de los santos. Vamos con lo último, amén. Lo último que decimos en el credo es amén. ¿Qué implica decir amén? Así sea. Es una palabra hebrea, jabán, que implica decir me apoyo en. Amén viene de una raíz jabán, que significa me apoyo en Dios. Es un acto de fe, yo creo. Yo creo. Yo me apoyo en Dios. Todo lo que he dicho en el credo, yo lo acepto al 100%, porque Dios lo ha revelado. Como les he señalado, queridos hermanos, todo lo que yo les he explicado y que está en el credo se encuentra en la Sagrada Escritura. Yo no he inventado nada. Yo no he inventado nada en estas 3 clases. Todo lo que les he explicado está en la Sagrada Escritura y todo ello nos lo enseña la Santa Madre Iglesia. Por eso, cuando recitemos el credo, hay que hacerlo con el corazón. Es mi DNI.
El credo es mi DNI, mi documento de identificación. Yo soy católico porque profeso estas verdades. Decía San Agustín que tu símbolo, es decir, que tu credo, sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Qué bonito lo que decía San Agustín sobre el credo. El credo también es el símbolo de fe. Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Son palabras de San Agustín. Queridos hermanos, me han soportado 3 semanas. El decanato 2, completito, se va a ir al cielo sin pasar por el purgatorio porque me ha aguantado 3 semanas. Podemos tener unos minutos de preguntas. Aquí hay algunas preguntas que voy a responder rápidamente. Padre Carlos, ¿el Espíritu Santo es la esencia absoluta del Padre y del Hijo? No, el Espíritu Santo no es la esencia. El Espíritu Santo es la tercera persona divina. Hay una sola esencia divina y 3 personas divinas. Una sola esencia o naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son esencias, son personas divinas. Otra pregunta es si una persona que no ama a la Virgen puede salvarse. Si esa persona es ignorante, si nadie le habló de la Virgen, si nadie le habló de Dios, ya Dios juzgará a esa persona en su situación concreta. Otra cosa es que la persona sepa quién es Jesús, sepa quién es la Virgen y rechace a Jesús y a la Virgen. Es muy diferente. Entonces hay que ver cada situación concreta. Vamos a permitir ahora, no sé si está la hermana, si hay preguntas. A ver, vamos a ver. Padre, después de muertos nos encontraremos con nuestros familiares. Como ya les he dicho, cuando viene la muerte, hay una separación entre el cuerpo que se corrompe y el alma que es inmortal. El alma tiene 3 facultades: memoria, entendimiento y voluntad. Por lo tanto, vamos a reconocer las almas de nuestros familiares y no nos da Alzheimer, por si acaso, cuando morimos, ¿ah? ¿Ya? Entonces se reconoce al otro, se reconoce también al bienaventurado, como les he citado en Apocalipsis 7:9, ¿ya? Dice, buenas noches, Padre Carlos. La parábola del rico y de Lázaro no es referente del purgatorio. No, es un referente sobre lo que es el destino eterno, lo que es la salvación o la condenación, ¿ya? Ahí Jesús no quiere hablar del purgatorio, quiere hablar de que podemos perder el cielo por toda la eternidad, y de hecho el rico ya no podía comunicarse con Lázaro, ¿no? Ya estaba en otro estado, y más bien lo que Jesús nos quiere decir es que tenemos que aprovechar esta única vida que tenemos practicando la caridad. ¿Por qué se va al infierno el rico? No por ser rico, sino porque usó mal sus riquezas, no practicó la caridad con lo que tenía. Y en cierta manera todos somos ricos porque todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Y los dones que Dios nos ha dado hay que usarlos para dar gloria a Dios. La inteligencia para el bien, no para el mal. La voluntad para el bien, para querer el bien, no querer el mal. Y lo mismo, nuestra sexualidad también podemos aplicar, ¿no? Es un don que Dios nos ha dado, no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestra sexualidad. Todo lo que Dios nos ha dado, hay que ejercerlo correctamente. Padre, si estoy en pecado venial, ¿puedo comulgar? Sí puedes comulgar en pecado venial. Y no es necesario que te confieses todos los días, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Que también puede darse la enfermedad de los escrúpulos. No es necesario que te confieses todos los días. La confesión es para los pecados mortales. Ahora, se recomienda, y los santos lo hacían, la confesión frecuente, aunque no hayan pecados mortales. Pero tú verás con qué frecuencia, si no tienes pecados mortales, te vas a confesar. Podría ser, algunos lo hacen cada semana, otros cada 15 días, otros una vez al mes. Si hay pecados graves, sí hay que confesarse rápidamente para comulgar. Pecados graves. ¿Qué es un pecado grave? Un acto grave hecho con consentimiento y con advertencia, ¿ya? Es importante pedir al Espíritu Santo y también ser dócil a su acción en nuestra vida. Por supuesto, como ya he explicado, parece que el hermano Fernando ha entrado tarde, me he dedicado buenos minutos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Así he empezado la clase de hoy, hablando del Espíritu Santo. He dicho que hay 7 dones y 12 frutos. Y sería bonito que todos los días ustedes
le pidan al Espíritu Santo los 7 dones y se examinen sobre los 12 frutos a ver cómo están viviendo su relación con el Espíritu Santo. A ver, padre, hay personas que siendo convivientes comulgan, ¿eso está bien? Si son convivientes, si tienen trato marital, eso está mal. Aquí hay que decir las cosas claras, porque la ambigüedad viene del diablo. Otra cosa es cuando vienen como hermanos. Y hay que ayudar a los convivientes a que regularicen su situación. No nos quedemos en la situación de pecado. También hay que dar alternativas para ayudar a la gente. Si yo, párroco, sé de convivientes que vienen a misa y comulgan, tengo que hacer la corrección. Y les tengo que decir, a ver, hermanitos, tranquilitos, les voy a explicar bonito. Ustedes no tienen un vínculo sagrado ahorita, no están casados por la iglesia, no deberían comulgar. Padrecito, estamos viviendo como hermanos. Muy bien, perfecto, me parece muy bien. Si vienen como hermanos, pueden confesarse y comulgar. Si no vienen como hermanos, vamos a ayudarles para que se casen. Padrecito, no hay plata, no te preocupes de la plata, te voy a ayudar. Entonces ya hay un trato personal y se va ayudando a la gente. Dice, padre, a ver, padre, San Francisco de Asís, allá, padre, coma. San Francisco de Asís habla de primera muerte y segunda muerte, ¿a qué se refiere? Bueno, yo no soy muy estudioso de San Francisco de Asís, pero la primera muerte se refiere a la muerte biológica y la segunda muerte, la muerte o muerte eterna, que es el infierno, ¿no? Entonces, también una forma de hablar del infierno es la muerte eterna. Así se dice también sobre el infierno. Si un niño se ha bautizado por la Iglesia Anglicana, ¿podría recibir la primera comunión o debe bautizarse por la Iglesia Católica? La Iglesia Anglicana bautiza con fórmula trinitaria. Si es que bautiza, porque también la Iglesia Anglicana ahora también es un sancochao, ¿ah? Lamentablemente también está en una tremenda crisis como las iglesias luteranas, y bueno, habría que ver de qué comunidad anglicana es, ¿no? Pero en principio la iglesia anglicana bautiza con fórmula trinitaria. Si el niño ha sido bautizado con fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo, ese bautismo vale, no hay que repetirlo, ya no hay que repetirlo. En cambio, si me dicen que el niño viene de los testigos de Jehová o de los mormones, sí, habría que volver a bautizarlo, porque los testigos de Jehová o los mormones no bautizan con fórmula trinitaria, porque no creen en la Santísima Trinidad. Padre, ¿los diáconos pueden dar la comunión? Sí, pueden dar la comunión. De hecho, son ministros de la comunión. Son ministros ordinarios de la comunión. ¿Cuántas veces se debe confesar? Bueno, ya lo he dicho. Cuando hay pecado mortal, rápidamente. No tengas miedo a acercarte al sacerdote. Si no hay pecados mortales, tú verás si tienes un sacerdote con el que hablas. Puede ser una vez al mes, puede ser cada 15 días. Ya tú verás si es que no hay pecados mortales, pero si hay pecados graves, inmediatamente. Sobre el purgatorio, ¿los santos también pasan por ese estado para ir al cielo también? Hay algunos santos que han pasado antes por el purgatorio, ¿no? Otros que se han ido de frente al cielo, según los testimonios que tenemos. Por ejemplo, San Claudio de la Colombier, según el testimonio de Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombier estuvo en el purgatorio desde que murió hasta que fue sepultado, según el testimonio de Santa Margarita María de Alacoque. Tenía algo que purificar, lo purificó y ya se fue al cielo, ¿no? Si no voy a misa un domingo, ¿puedo comulgar? Es que hay que preguntar por qué no vas a misa, ¿no? Cuando la gente se confiesa, padrecito, no voy a misa. ¿Por qué no vas a misa, hijita? Es que yo tengo que cuidar a mi abuelita. Ahí no hay ningún pecado. Estás cuidando a tu abuelita. No la puedes dejar sola. ¿Por qué no vas a misa? Es que yo vivo en un pueblito y tendría que viajar 20 horas al otro pueblo porque ahí hay misa. No hay ningún pecado. No puedes viajar por 20 horas para ir a la misa. Otra cosa es que no te da la gana de ir a misa. Si no te da la gana de ir a misa, prefieres hacer otras cosas, ahí sí hay pecados mortal. A mí no me gusta hablar de el tema de la obligación, me gusta hablar de la necesidad. Yo necesito de la Eucaristía, necesito de la misa, necesito yo alimentarme con el pan vivo bajado del cielo. Porque cuando hablamos de obligación se ve como que me están coaccionando. Yo necesito de la Eucaristía. Por eso el domingo
Mi prioridad es la Santa Misa. Y si no puedo el domingo, voy el sábado en la tarde. Cuando se recibe la unción de los enfermos, ¿qué vigencia tiene? Dice la hermana María Vargas Maza, que es... María Vargas es una ex feligresa del Corazón de María, que está aquí en el Decanato 2. ¡Qué sorpresa! Bueno, buena pregunta, porque a veces ocurre que yo voy a dar unciones y luego me llaman después de una semana o 2 semanas, padrecito, vuelva a venir, está agonizando, pero ya le di hace 15 días, ahorita no puedo, estoy lejos. Padrecito, ¿vale? Claro que vale, y eso le devuelve la paz a los parientes. La vigencia es ilimitada hasta que haya cometido un pecado mortal, pues si esa persona está muy enferma y no va a cometer pecados mortales, ¿no? Entonces, en principio ya tiene una vigencia hasta que muera. Si la persona pues tiene ya una enfermedad grave y ya está muy postrado, está ya la persona muy delicada, ya se le dio la unción, ya se espera nomás hasta que parta. No es necesario que uno esté ahí en el momento que agonice para volver a darle. Ahora, si se puede ir, bendito sea Dios, pero muchas veces no se puede volver a ir. Así que esa unción que se dio hace 15 días del momento de la agonía, vale. O hace un mes. Dice, a ver, Padre, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿por qué existe un pasaje que dice que si falta el Espíritu Santo no se perdonará nunca? A ver, lo que quiere decir el hermano Ismael es sobre el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en cerrar el corazón a la infinita misericordia de Dios. Si una persona cierra su corazón a la infinita misericordia de Dios, Dios respeta misteriosamente esa decisión. Dios, siendo el infinito, respeta la decisión de una criatura, es decir, de un ser finito. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo y por eso no se perdona porque la persona no quiere recibir el perdón. Ha cerrado su corazón como una piedra a la gracia. Y hay muchas formas de pecar contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, la desesperación. Decir, ya no tengo remedio, estoy condenado. Sí hay remedio, si abres tu corazón a la gracia hay remedio. Y el otro extremo es la presunción. La presunción es pensar así, como Dios es bueno, haga lo que haga, me voy a ir al cielo. Y eso es jugar con la infinita misericordia de Dios. Estamos jugando con la misericordia de Dios. Hay mucha gente que piensa así, como Dios es bueno, todos se van a salvar. Un momentito, Dios quiere que todos se salven. Pero si tú no dejas a tu amante, no dejas de ser adúltero, no te vas a ir al cielo así, Arrepiéntete, conviértete. No juegues con la misericordia de Dios. Estás haciendo daño a tu esposa, a tus hijos. ¿Tú crees que así te vas a ir al cielo? Eso se llama pecado de presunción. Pensar que como Dios es bueno, haga lo que haga, viva como viva, me voy a ir al cielo. Ese es un pecado también contra el Espíritu Santo. Y como yo pienso que me voy al cielo, no me convierto, porque creo en un Dios bonachón. Bueno, aquí están preguntando sobre los libros de este pecador. Bueno, a mí no me gusta hacer réclame de ninguna cosa mía, ¿no? Dice la hermana, vivo en Tacna, provincia rural de Tacna. Bueno, yo creo que en Tacna hay, no sé si habrá librería Paulinas, ¿no? En Arequipa sí que hay, y de hecho este viernes voy a estar por ahí, me han invitado ahí para la Feria del Libro. Pero bueno, yo le diría a la hermana que cuando venga acá a Lima, si es que viene, me visite y yo le regalo un librito, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos otra pregunta, creo que es la última. Padre, ¿cómo explicar a un niño sobre la Santísima Trinidad? Buena pregunta, nuestra hermana Edith. Con ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, a veces se colocan 3 velas, ¿no? 3 velas se colocan, o ¿sí? Así, 3 velas y un fuego se prende. Entonces, 3 personas divinas, un solo Dios. Es una forma, siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? 3 velitas y un fuego, ¿no? También podemos usar la imagen que utilizaba San Patricio, el trébol con 3 hojas, una sola planta, 3 personas divinas. Hay un santo oriental, San Simeón, el nuevo teólogo,
del siglo XI, que usaba la imagen de la casa, la puerta y la llave. Decía San Simeón, el nuevo teólogo, que el Padre es como la casa, el Hijo es como la puerta y el Espíritu Santo como la llave, ¿no? De esa manera trataba de acercarnos al misterio, ¿no? San Atanasio decía, el Padre es como la fuente, el Hijo es como el río y el Espíritu Santo como el agua. Son formas de acercarnos al misterio de la Trinidad. Pero, hermana Edith, siempre nos vamos a quedar cortos, así que por más que tomes 20 caldos de choros y 5 chilcanos, no vas a comprender al detalle el misterio de la Trinidad. Siempre nos vamos a quedar cortos, porque es el misterio de los misterios. Ahí está preguntando una hermana, ¿la ira es pecado mortal? Creo que está pensando en su esposo. Depende, pues, ¿no? Si la ira me lleva a maltratar psicológicamente, físicamente a alguien, por supuesto que es pecado mortal, ¿no? Si es un exabrupto, mandas tus sapos, tus cebollas, bueno, yo diría pecado venial, pero cuando ya hay agresión, por supuesto que ya tenemos que confesarnos, ¿no? Estamos haciendo daño a una persona. Muy bien, pues, quiero darles las gracias por su paciencia y la verdad que me siento contento de haber estado con ustedes estas 3 semanas. Un saludo a todos los catequistas, agentes pastorales del Decanato 2, de las parroquias del Decanato 2. Quiero agradecer al padre Arturo y al padre Ángel que me invitaron a compartir con ustedes. Y nada, estamos aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia siempre para servirles. No sé si... Creo que ya no hay más preguntas, así que simplemente decirles que voy a rezar por ustedes para que evangelicen a tiempo y a destiempo y siempre recen por este pecador, siervo inútil, burro de Cristo, como me gusta llamarme. Padre Carlos, muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. La verdad que nos hemos quedado enriquecidos y sabemos que nos falta mucho. Ojalá que tengamos nuevamente otra oportunidad para que nos acompañe a seguir formándonos y amando pues nuestra iglesia, amando a Dios, ¿no? Muchas gracias y seguro, sí, estará presente en nuestras oraciones, para que sea fiel, perseverante hasta el final, Padre. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias y voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Ánimo en Cristo Jesús. A estar muy unidos siempre en el amor a nuestra Madre y a pedirle al Espíritu Santo fuerza para evangelizar a tiempo y a destiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Padre.